Implementar proyectos estratégicos no solo conlleva definir la hoja de ruta, es decir, qué acciones haremos, cuándo las haremos, cómo las haremos y con quién las haremos, sino que también implica saber gestionar la falta de información, saber valorar el impacto de las acciones que vamos a hacer, saber valorar diferentes escenarios en función de lo que nos vayamos encontrando, saber gestionar cambios y saber gestionar factores que escapan de nuestro control y que pueden poner en peligro el objetivo que nos hemos marcado. Es decir, implementar una estrategia implica saber gestionar situaciones complejas y exigentes. Una situación compleja es aquella en la que intervienen múltiples factores interconectados, lo que dificulta prever con certeza sus efectos y consecuencias. No se trata solo de que sea difícil, sino de que tiene muchas variables que interactúan de forma dinámica y a veces impredecibles. Te falta mucha información. Pero vayamos a desgranar las características de una situación compleja que nos ayudarán mucho a ponernos en contexto. Son 7. La primera, múltiples actores e intereses. Hay varios grupos o individuos involucrados, cada uno con objetivos, necesidades y prioridades diferentes, que a veces están en conflicto. Bueno, la mayoría de veces. Segunda característica, interdependencia. Los elementos del sistema están conectados, por lo que un cambio en una parte afecta a otras, a veces de manera no evidente ni inmediata. Tercera característica, incertidumbre y ambigüedad. No hay una única respuesta correcta ni un camino claro a seguir. La información puede ser completa, contradictoria y o cambiante. Cuarta característica, evolución constante. No es estática la situación. La situación se transforma con el tiempo, a veces de manera inesperada, requiriendo ajustes y decisiones ágiles. Quinta dificultad. Dificultad en la predicción. No basta con aplicar fórmulas o soluciones estándar, porque los resultados pueden variar mucho según el contexto y o la interacción de los factores que están en juego. Sexta característica, alta carga emocional o política. Muchas veces hay tensiones, resistencia al cambio o luchas de poder que complican la toma de decisiones y la implementación de soluciones. Y la última característica, la séptima, se requiere en una situación compleja de múltiples enfoques para abordarla con éxito. Se requiere integrar diferentes perspectivas, conocimientos y metodologías. ¿Y qué prioridades debemos tener para abordar una situación compleja? Mantener la claridad estratégica y tener el máximo de seguridad en la toma de decisiones. En situaciones complejas te falta información. No solo información técnica, sino sobre todo de contexto y relacional. Y para mantener la claridad estratégica y el enfoque es fundamental tener muy claro el objetivo y la dirección a seguir. He visto casos de organizaciones en los que tanto el enfoque como el objetivo se ha acabado perdiendo de vista y el reenfocar ha desgastado muchísimo a la organización. Las personas deben saber el por qué están haciendo las acciones que están haciendo. También es importante tener evidencia de que se avanzan y para esto recomiendo 2 puntos. 1, dar baby steps, es decir, pasos pequeñitos, porque te permite asumir menos riesgo, te permite rectificar y sobre todo aprender, y así aumentas la capacidad de acción de la organización. Y el siguiente punto es gestionar el tiempo, tanto el tuyo como el de tu equipo. Y aquí hago una puntualización muy importante. No gestionamos tiempo, gestionamos energía. Con lo cual, aquí es fundamental saber cuándo y cómo recargar nuestra energía. Porque las situaciones complejas requieren de mucho esfuerzo y resiliencia. Si vamos agotados, perdemos no solo capacidad de acción, sino también foco. La pregunta da para mucho, pero vayamos al grano. Hago 6 cosas para trabajar la incertidumbre. La primera, identificar qué información me falta. La segunda, identificar
¿Dónde puedo encontrar esta información y cuánto tiempo necesito para encontrar esta información? Tercera, tener conciencia de qué recursos, experiencia y expertise tiene la organización. Y para saberlo hay que trabajar 3 puntos. Sacar a la luz todo el conocimiento latente que tiene la organización, que es muchísimo más del que nos pensamos. Fomentar la cultura del aprendizaje y no castigar el error si se ha hecho un buen análisis previo. Volvemos a la lista de cómo gestiono la incertidumbre. El punto 4, identificar qué tipo de decisión debo tomar. Hay 2 tipos de decisiones, las de puerta de entrada y de salida, es decir, nos es muy fácil volver al punto de inicio, las consecuencias de tomar la decisión no son graves y son fácilmente subsanables, con lo cual recomiendo pasar a la acción porque el riesgo asumido es muy poco. La segunda tipología de decisión, la de puerta de entrada, es decir, una vez la tomas no puedes volver al punto de inicio, quemas tus naves, con lo cual hay que hacer un muy buen análisis. ¿Por qué? Porque el riesgo que asumes es mayor. 5. Valorar el impacto de la acción que vas a hacer, tanto a nivel interno como externo. ¿Cómo afecta a la organización? Y al equipo, y a los clientes, y a los proveedores, y al prestigio de la organización. Y el último punto para gestionar la incertidumbre es valorar qué pasa si no hago nada, porque no siempre se requiere actuar. No es todo. En situaciones complejas, el equipo tiene que pensar no solo de manera racional, sino instintiva e intuitiva, que el líder y su gente entienden lo que está pasando, saben lo que están haciendo, tienen un plan y se preocupa. Con lo cual, hay que dar al equipo los hechos para mantenerlos informados. Hay que ayudarles a entender la situación. Hay que informar de qué se está haciendo con respecto a los desafíos claves. Hay que dejar muy claro de qué recursos, tanto a nivel de equipo como individual, se dispone, cuál es el trabajo a nivel individual de cada persona para solucionar esta situación. Hay que poner a la persona en contexto para que sepa por qué es importante su trabajo. Crear un espacio en que los integrantes del equipo puedan aportar visión y soluciones. Y por último, tener una mínima rutina, porque la rutina aporta orden y estructura y facilita mucho el pasar a la acción. Y las personas que lideran estas situaciones complejas es fundamental de que dispongan de un espacio propio donde expresar dudas, preocupaciones, miedos y hasta angustias. ¿Por qué? Porque si lo hacen sin filtro a la organización, conlleva 2 puntos. 1, distracción. La organización va a estar más pendiente de ellos que de solucionar la situación compleja. Y 2, desestabilización de la organización, porque la gente no va a seguir a un líder que esté definido por la duda y el miedo. Las situaciones complejas se resuelven en la mayoría de los casos con soluciones no evidentes. Con lo cual, si nos encontramos con una organización que se muestra muy rígida, difícilmente podrán enfrentar desafíos complejos. Si es una organización de siempre lo hemos hecho así, a mí que me van a enseñar, y con poca capacidad de escucha y observación, les pasarán por delante las oportunidades de solución y no se darán ni cuenta. En cambio, una organización que fomenta el aprendizaje, que fomenta la escucha activa, tanto interna como externa, que fomenta el diálogo, que fomenta la flexibilidad y adaptación, que fomenta que los equipos aporten iniciativas, tomen decisiones y no se castigue el error si se ha hecho un buen análisis previo, que fomenta las relaciones interdepartamentales y de compartir diferentes perspectivas y miradas, y que fomenta la integración de la diversidad. Todos estos puntos que he enumerado son aspectos de la cultura de la organización, porque al fin y al cabo la cultura de la organización es la que marca el cómo se toman decisiones, el cómo se pasa a la acción y la capacidad o no de resolver situaciones complejas.